Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Francia. Esta historia en la que se va a dar un salto, que vamos a explicar el por qué, vamos a saltarnos desde todos esos acontecimientos que se habían suscitado a través de la Revolución Francesa y de todo el movimiento que había dado Napoleón. Nos vamos a dar un salto y vamos a pasar arriba de todo este pues avance que tiene la historia, en la que va a quedar muy marcado cómo nos vamos a venir de toda esa era napoleónica. Nos vamos a venir desde la isla de Alba, donde está Napoleón, ¿sí?, que es la que le dan cuando lo van a exiliar, y que va a llegar él a la isla de Santa Elena a morir. Ya todo eso lo platicamos, ya lo vimos, y nos vamos hasta los secos que tiene toda esa revolución francesa en todo lo que corresponde a Haití y las Antillas. Cuando nosotros estamos hablando de Haití, vemos esa liberación que empezó tempranamente y que va a tener consecuencias que también vamos a platicar, porque toda esa esclavitud que dieron, acuérdense en que los negros llegan de África, llegan encadenados a morir, a trabajar hasta la muerte, que nada más viven 8 años, que no se pueden ni siquiera procrear y que pierden sus orígenes. Por eso habíamos comentado que todas esas clases negras de esas razas se van a tratar de rescatar toda su religión, van a tratar de rescatarlo por medio de la música. Eso también ya lo hemos platicado cuando hemos comentado música africana. Aquí vamos a ir viendo de que toda esta república, toda esta evaluación que se está dando acerca de la esclavitud que se va a originar, va haciendo en el mundo entero que se sorprenda de esa independencia en la cual toda esta república de raza negra al final va a quedar sola. Aquí vamos a ir viendo cómo cuando España va a perder sus colonias, a Francia también le pasa cosas semejantes, tanto por necesidades económicas o por problemas que tenía el país, en la cual se va a empezar a vender porciones y se va a vender Luisiana. Luisiana la va a vender Napoleón a Estados Unidos y va a vender la Florida a España. Todas estas posesiones, al ya no tener Luisiana, como que se sienten los franceses que pues no tiene caso tener a los haitianos. Y aquí se va a empezar a hacer todo un movimiento de independencia en la cual todos este pueblo de raza negra haitiana se le van a unir República Dominicana para poder llegar a lograr su independencia, aunque más adelante República Dominicana se va a independizar también de Haití y se va a unir a los españoles. Posteriormente también se va a independizar de España. Todas estas situaciones que van a ir ocurriendo, aquí ya nada más quedan las islas pues de Martinica y de Guadalupe, pero son islas muy pequeñas, son muy chiquitas. Y aquí se va a empezar nuevamente a unificar cuando va a llegar Guayer y va a reunificar toda esa porción. Cuando estamos hablando de que se debe de tener nuevamente el carácter, fíjense que cuando República Dominicana se independiza de Haití y se une a España, ahí nuevamente va a tener el carácter español en la isla. Y aunque sigue siendo en ese momento todavía República Dominicana de España, pero vamos a aclarar aquí una cosa, que Haití no. Haití es ya independiente y aquí va a hacer, pues, va a tener características en la que Haití se va a quedar solo. ¿Por qué?
porque aquí cuando se ha hecho toda esta venta de Luisiana y de Florida, también va a empezar un movimiento a hacer alrededor del Golfo de México y a querer expandirse Estados Unidos y empezar a agarrar todo el territorio mexicano para expandirse como una frontera pues infinita que es Estados Unidos. Cuando nosotros nos damos cuenta de cómo a través de la historia van haciendo eventos paralelos y que luego nos preguntamos, bueno, cuando estaba la Revolución Francesa, ¿qué estaba pasando en los demás países? Pues ya vimos, se estaba independizando Haití y estaban agarrando los territorios de México. Esos son acontecimientos paralelos, por eso es muy importante que sepamos esa geopolítica, qué acontecimientos están pasando en las demás porciones de tierra. Eso es tener un imaginario y empezar a armar ese rompecabezas. Todo esto que va pasando, Haití anda buscando que lo avalen, pero aquí van a pasar dos fenómenos muy grandes que le pasa al mundo. Uno de ellos es el fantasma de las revoluciones que hubieron en toda Europa, que tienen pánico. Y otra de las cosas que le teme el mundo entero es a una rebelión de esclavos, porque les asusta el simple hecho de que una comunidad se levante y pues por eso no le prestan apoyo. Aunado a que tal vez tuvo presión francesa para que no le diera nada, porque a Haití le van a implantar lo que más adelante va a tener como algo semejante a lo que pasó en Cuba, ¿sí? Lo van a bloquear, pero lo van a bloquear en muchos aspectos. Eso le pasó a Cuba, pero Cuba tuvo el apoyo de la Unión Soviética, que Haití no lo va a tener y se va a quedar solo primero porque África estaba teniendo también sus guerras intestinas sangrientas de esclavitud, ¿sí? Y por eso no recibió ayuda de ellos. Y en todo el mundo se estaba haciendo los movimientos ya de independencia también. Aquí todo el que se le acercara a Haití empezaba a ser sospechoso, como le pasó a Miranda, nomás porque estuvo en Haití, ya lo veían con desconfianza porque él traía todo ese movimiento de las independencias, pero recuerden que una isla no, no puede sobrevivir si no tiene comercio, y al implantarle todo ese bloqueo, tanto racial como continental, económico y político, va a tener pues graves dificultades. Aquí vamos a ir viendo cómo a través de la Guerra Fría, cuando se originó el bloqueo que tuvo Cuba, la Unión Soviética, ellos sí lo ayudaron. Y aquí va a ser como un mundo bipolar que va a luchar con todos los demás, que eso le pasó a Cuba, pero Haití no tuvo eso. Y Haití va a estar en desventaja al tener este bloqueo que le hace, porque Francia le hace pagar, según él, la indemnización después de la independencia, que esas son las consecuencias que se tiene por la forma en que inició Haití su independencia, que la hizo primeramente. Todavía no tenía todo ese conocimiento que a las demás independencias ya tuvieron como experiencia. Aquí vamos a ir viendo que como Haití es la primera independencia que se da, hay algo que no está justificado y lo que le van a llamar posteriormente pues la soledad de Haití, por toda esa falta de apoyo que le dio el mundo ante este bloqueo. Pero esas son consecuencias de arrastrar todas las ideas de la Revolución Francesa y tratar de aplicarla en un pueblo, los franceses y los africanos, para pelearse entre sí. Toda esta situación que tuvo Haití fue situaciones que los orillaron a tomar esas actitudes, porque la historia no juzga con el mismo peso. Todo ese origen que trae estas consecuencias, como el racismo, todo ese crimen histórico de la esclavitud, no tuvieron pues ninguna base,
y la culpa va a hacerse de todas esas ideas francesas. Dicen que hay una película que se llama La culpa la tuvo Voltaire, porque en esa película se cuenta de un hombre argelino que va a buscar a Francia, pues todos los ideales lo toman preso y él se cuestiona que todo esto fue por las ideas francesas que tienen y que van a repercutir y le van a echar la culpa a Voltaire, donde decía Voltaire: yo no estoy de acuerdo con ustedes, pero yo moriría por el simple derecho de decir lo que ustedes pueden expresar. Toda esta situación y este debate que se va haciendo entre el cuestionamiento de Haití, donde dice que pues todos los derechos deben ser para todo, que si hay cuestiones de derechos en república o imperio, no es legítimo, porque tiene que tener un apoyo, tiene que ser universal, y para que toda esta situación vaya saliendo adelante es lo que vamos a ir viendo. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo todos esos ideales que va a venir arrastrando los demás libertadores, como es Miranda, como es Espejo, Bolívar, van a manejar todas esas mismas situaciones, tanto en Europa como en los conceptos. Cuando la situación lo hacen la gente blanca, de esclavizar, de martirizar, de brutalizar a toda la raza negra, es justificado porque son pueblos de civilización y porque son de piel blanca y porque son pueblos civilizadores. Pero cuando un pueblo, una raza negra en este caso, se rebela, ¿sí?, le llaman salvajismo. Pero ¿cómo está eso de que a la persona que están oprimiendo no tiene ni siquiera derecho de luchar por ser independientes? Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima clase.